Hola, mi nombre es Luis y voy a presentar sobre los antecedentes históricos del derecho. Bueno, en la antigüedad se caracterizó por esclavitud, una economía de tipo familiar y por la producción artesanal. Esto quiere decir que se producía lo que se consumía de la familia. Este, la edad antigua comienza con la invención de la escritura y termina con la caída del Imperio Romano. Y aparecen tres grandes civilizaciones: la civilización egipcia, la civilización griega y la romana. Algo que importante que destacar de la civilización de Grecia, se dividía en esclavos y hombres libres. Los esclavos carecían de personalidad jurídica y no podían tener un patrimonio, eran tratados como objetos. Y el hombre libre solía distinguirse por la ocupación que desempeñaba. Existían los nobles, los sacerdotes y los guerreros. Mm, De la civilización importante de Roma se destaca de que la población se dividía en patricios y plebeyos y esclavos. Bueno, los patricios eran las personas nobles, eran la aristocracia, ocupaban cargos políticos, militares y religiosos. Y los plebeyos eran las personas libres, que es consideradas como no ciudadanos porque no tenían voz y voto. Eran los campesinos, los comerciantes y los artesanos. Y pues están los esclavos, que eran personas sin derechos. Bueno, en Roma se contaba con una población extensa de artesanos que se asociaron y formaron colegios de artesanos que tenían pues el mismo oficio. Después tenemos la Edad Media. La Edad Media se caracterizó por tres rasgos: el nacimiento de las ciudades, el tránsito de la economía familiar a una economía de la ciudad y la subsistencia de la economía artesanal. Bueno, en la Edad Media surgió el sistema feudal, que eran los grandes señores con una mayor fortuna y establecían su castillo. Bueno, en la Edad Media el régimen corporativo de los pequeños talleres se llamaba gremio, y el gremio se formaba por un maestro, oficiales y aprendices. Los oficiales pues tenían bajo su potestad a los aprendices, y los oficiales trabajaban a jornal o por unidad de obra, y existió el primer concepto de salario justo. Bueno, en la Edad Media también las corporaciones pueden considerarse un antecedente histórico de las uniones patronales, y las actuales uniones de patrones surgieron a raíz de la intensificación del sindicalismo. La época moderna se marca más que nada por la Revolución Francesa, y pues de que la economía artesanal pasa a una economía tipo industrial. Este, Dos documentos importantes de la época moderna fue la ley de Chapelier, que fue en junio de 1791 y prohibía y sancionaba la reorganización de corporaciones y coaliciones, así como nuevas asociaciones. Y el Código Napoleónico fue lo contrario: reglamentó el contrato, arrendamiento y obra. Y con la Revolución Francesa se consagró un sistema jurídico y económico liberal e individualista. Más que nada la Revolución Francesa se distinguió por la regulación imperativa de la relación de un trabajo subordinado y personal. Y bueno, todo lo pasado se da pauta para empezar específicamente el derecho mexicano. Bueno, el derecho mexicano empieza en la época precolonial. Este, México todavía no se encontraba como una nación, pero bueno, la figura eran los calpuli. Era una unidad social compleja propia de la sociedad mexicana, que estaba compuesto por varias familias que se encargaban de funciones muy diversas. Bueno, y la época colonial de México nos ubica desde la conquista de los españoles ante antes de la época de la independencia de México.
En este periodo los españoles traen un nuevo concepto, se establece la encomienda. La encomienda se entendía como el derecho que daba el rey a un súbdito español, llamado encomendero, y pues era más que nada compensar los servicios que había prestado a la corona para recibir los tributos o impuestos por los trabajos que los indios hacían. Después, las obligaciones de los colonos con la encomienda era pues velar por los indígenas que fueran adecuadamente adoctrinados en la fe católica. Debido a que se originaron muchos abusos con los indígenas a través de una figura de la encomienda, fue el surgimiento de las leyes de Indias. Esta fue, se puede decir que la primera legislación social dictada en el mundo. Bueno, y estas leyes de Indias, tienen varios conceptos importantes como la percepción efectiva de un salario, jornada de un trabajo, prohibición de tiendas de raya y pues percibir un salario mínimo. Tenían varios conceptos importantes, por ejemplo, la duración de las jornadas, si había un descanso semanal, mmm, el pago, tenía protección al salario y como reglas insalubres y peligrosas. Bueno, en 1917 la Constitución Política habla sobre derechos sociales. En el artículo 73 vienen los primeros indicios de lo de la legislación de la materia del derecho. Más adelante se cambia al artículo 123 y este artículo nos habla sobre la relación del trabajo con capital y trabajo con el gobierno. Establece quién es un trabajador de gobierno o general. En 1931 se expide la primera Ley Federal de Trabajo de México. Y esta ley federal da origen a la presunción laboral a través de un contrato individual de trabajo y a la supresión del trabajo como contrato mercantil. En 1970 la ley federal, existe una principal característica que cambia a una sola audiencia procesal. Y esto sí quiere decir de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, y cambia el interés social y orden público. Actualmente hubo una reforma en el 2012 y el ofrecimiento y admisión de pruebas hay una renuncia. Como fuentes del derecho del trabajo existen dos fuentes: las fuentes reales o materiales o las fuentes formales. Las fuentes reales son aquellos hechos que determinan que se dicten las normas laborales y las formales son normas que nacen de las fuentes materiales para arreglar un marco jurídico, los deberes y derechos de las partes. Aquí hubo una parte histórica porque hubo un cambio de Cananea y por la parte de Veracruz. Estas personas hubo una manifestación y por eso hubo ese cambio. Y pues bueno, fue todo y espero que les sirva de algo esta explicación de los antecedentes históricos del derecho. Gracias.